En 1920 un hombre prometió 50% en 90 días a cientos de inversionistas, pero nunca entregó un centavo. La estafa que engañó a Estados Unidos fue la más grande de la historia, un sistema de promesas vacías que engañó a miles. La promesa era tan tentadora que nadie se preguntó cómo se haría realidad. La ganancia era rápida y garantizada. La confianza se construyó en días. La estafa piramidal conquistó América. La riqueza prometida era imposible. El fraude se expandió sin control. La promesa era tan simple que nadie se dio cuenta. La estafa se desató en 1920. Un sistema que no funcionaba. La estafa que engañó a Estados Unidos fue un sueño que se volvió una tragedia. Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada, pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Fue allí donde Charles Ponzi guardaba los registros de los primeros 150 inversores. Cada uno pagaba $50 por una participación. La promesa era clara, 50% en 90 días, pero nadie sabía que el sistema no funcionaba. La estafa se basaba en nuevas inversiones para pagar a los anteriores. La habitación 17 era la clave para el engaño. No era solo una caja, era el corazón de una red que se expandía. En 1920, la estafa piramidal conquistó América. La promesa era la misma, ganar el doble en menos de 3 meses, y la trampa estaba en cada transacción. Charles Ponzi no era un multimillonario nacido en una familia rica. De hecho, llegó a Estados Unidos en 1903 como un inmigrante italiano sin recursos. Pero su mente brillante y su capacidad para convencer a otros lo llevarían a uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Nació en el norte de Italia en 1882 y llegó a Nueva York cuando apenas tenía 11 años. Trabajó como mensajero y luego como vendedor de seguros. Su talento para comunicarse y su ambición lo llevaron a estudiar contabilidad. En 1906 se mudó a Boston, donde encontró su primer trabajo en una oficina de seguros. Allí aprendió las bases del mundo financiero, pero no era suficiente. Buscaba algo más. En 1910 se convirtió en un representante de una empresa de seguros en Boston. Allí se dio cuenta de que el sistema financiero era una gran oportunidad. Lo que no sabía era que su habilidad para convencer a las personas lo metería en un camino que lo llevaría al fracaso. Pero antes de eso, su vida estaba llena de promesas. En 1918 se casó con una mujer llamada Rosa, una inmigrante italiana que lo apoyó en sus ambiciones. Juntos construyeron una vida en Boston. Pero Charles no quería una vida normal, quería algo más. Lo que no sabía era que su nombre pronto sería sinónimo de engaño. Su vida estaba por cambiar, y no de la forma que él imaginaba. Su mente era brillante, pero su corazón no estaba preparado para lo que vendría, y lo que vendría sería una de las estafas más grandes de la historia. En 1920 Ponzi lanzó una operación que prometía un rendimiento del 50% en solo 90 días. La idea era sencilla: usar dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. La estafa piramidal se expandió rápidamente por todo Estados Unidos, atraída por promesas de ganancias rápidas y fáciles. Charles Ponzi era un charlatán que sabía cómo vender sueños. Su sistema se basaba en que cada persona reclutada aportara más capital para pagar a quienes ya habían invertido. La red se extendió como una ola por las ciudades. En Boston se formaron círculos de amigos que se convirtieron en inversores. En Nueva York, los escritores y artistas buscaban un camino hacia la fama y la fortuna. En el campo, los agricultores creyeron que el dinero se podía hacer fácil. Todo el mundo quería entrar. La estafa prometía 50% en 90 días. El sistema funcionó durante meses. Los primeros inversores se llevaron sus ganancias. Los siguientes esperaban su turno, pero el modelo no era sostenible. Cada nuevo dinero se usaba para pagar a los anteriores. Algunos se dieron cuenta demasiado tarde. La red se estabilizó en un momento, pero el crecimiento no podía continuar para siempre. La estafa piramidal conquistó América. El volumen de inversión se multiplicó. Miles de personas se sintieron engañadas. La promesa era tentadora. La realidad era un agujero. La estafa se convirtió en realidad. Y cuando el sistema se quebró, la consecuencia fue devastadora. La estafa piramidal no era solo un fraude, era una ilusión que terminó en tragedia. La promesa de riqueza rápida se desvaneció, la confianza se rompió, y con ella la esperanza de muchos. La estafa piramidal conquistó América, pero no todo lo que brilla es oro. La estafa prometía 50% en 90 días. Y la realidad fue mucho más dura. La estafa no duró mucho. En 1922 el fraude colapsó cuando los nuevos inversores dejaron de llegar. Miles de personas se quedaron con sus ahorros desaparecidos. Ponzi fue arrestado y la estafa que lleva su nombre se convirtió en un término universal para fraudes financieros. La promesa de 50% en 90 días ya no era posible. La red se fue deshaciendo como una casa de cartón. Los que estaban en la cima se dieron cuenta de que no habría más dinero. Los que estaban en el fondo ya no tenían a quién recurrir. La estafa piramidal conquistó América, pero no resistió el peso de su propio éxito. Las oficinas de Ponzi se llenaron de gente que buscaba respuestas que no existían. El mundo esperaba que se solucionara por sí solo, pero la realidad era más dura. La policía investigó y descubrió que todo era una trampa. Ponzi no había invertido en nada.
Solo había usado el dinero de unos para pagar a otros. La confianza se rompió en el momento en que la gente se dio cuenta de que no había ganancia real. Los afectados se sintieron traicionados y abandonados. La caída no fue solo una pérdida de dinero, fue una pérdida de esperanza. La estafa se convirtió en un recordatorio de lo peligroso que puede ser el dinero fácil. Charles Ponzi inventó un sistema que no funcionaba para nadie. La historia se repitió en otros tiempos, pero la lección sigue siendo la misma. El fraude no se puede ocultar por mucho tiempo. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace el daño ya está hecho. La estafa de Ponzi no fue solo un error, fue un ejemplo de lo que sucede cuando la promesa supera a la realidad. La gente se dejó llevar por la ilusión y pagó el precio. La historia terminó con un hombre en prisión y una palabra que nunca se olvida. La historia de Ponzi nos enseña que promesas de ganancias rápidas suelen ser señales de alerta. En el próximo video descubrirás cómo un hombre engañó a Wall Street con un esquema aún más sofisticado. Suscríbete para no perdértelo. La estafa piramidal conquistó América. La promesa era la misma, 50% en 90 días. Nadie pensaba que se trataba de un fraude, todo parecía funcionar. Hasta que no funcionó, Charles Ponzi inventó la estafa que lleva su nombre. La confianza se desmoronó, la red se colapsó y el sistema financiero se sacudió. ¿Qué pasó después? La respuesta está en el próximo video. No dejes que el pasado te engañe de nuevo. En el próximo video te cuento en el próximo video, descubrirás cómo un hombre engañó a Wall Street con un esquema aún más sofisticado. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.